Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. El día de hoy estamos hablando del capítulo 32 de los reyes de Israel. Es tremendo lo que nos muestra esta historia en relación a el rey, a el hombre escogido por Dios para gobernar a su pueblo, que era conforme al corazón de Dios, pero que en el versículo anterior, o mejor dicho, en el capítulo anterior y en este 32, no vemos a ese hombre que Dios escogió por las malas decisiones que tomó. Y esto pues es importante para que nosotros lo analicemos, lo vivamos y tengamos también en cuenta que no es solo de aceptar el llamado de Dios, sino que también es de hacer la voluntad de Dios verdaderamente sin ninguna condición o tampoco sin ningún espacio donde se pueda meter otra voluntad o que nuestra voluntad cambie. Entonces, sigamos leyendo lo que pasa en estos versículos del 18 al 27 hoy, del capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde el gran título de este capítulo 11 es el gran pecado de David. Entonces, leamos lo que sigue pasando después de lo que el mismo David provoca. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, aquí está instruyendo Joab a su mensajero de cómo tiene que darle la noticia el mensajero a David de lo que David mandó a hacer. Dice, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Entonces aquí Joab está preparando la noticia que le va a llevar a David, su mensajero. Y comienza a suponer, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Y te va a decir, y tal vez te va a decir esto, y de repente te pregunta esto otro. Entonces, Joab estaba preparando muy bien a su mensajero para lo que tenía que decirle a David, conforme a lo que según él David le iba a preguntar al mensajero. Entonces, aquí vemos un mundo de suposiciones y le da entonces a este mensajero que supongamos que sea este, ¿verdad? Que vemos en la imagen, que lleva un mensaje a su rey, a David, todo lo que le tiene que decir según lo que David le conteste. Sigue diciendo entonces en la palabra de Dios, 22, versículo 22 dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello
a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Como vemos aquí, el mensajero de una vez, como decimos a veces, ¿verdad?, le soltó toda la sopa a David, todo lo que había pasado, lo que hicieron heroicamente, el problema que los flecheros les ocasionaron bajas, pero de una vez le dio la noticia que David estaba esperando. Ahí van ustedes a ver la respuesta en la siguiente gráfica, de por qué era la noticia que David estaba esperando, y nosotros ya lo sabemos. David intentó que por haber embarazado a Betsabé, que no era su esposa, sino que era esposa de Urías, intentó que él durmiera en su casa. Urías no quiso, no aceptó, no se pudo esa solución, entonces decide matarlo y lo manda al frente, y vimos en el capítulo del sábado que murió, o sea, en el capítulo 31, y aquí vemos ya la noticia de que murió a los oídos de David, que era el que lo tenía que saber, porque era el principal interesado. Entonces, aquí vemos ya que el mensaje fue dado, y veamos cómo reacciona David ante esta noticia, que en una forma muy sutil y sabia se la dice el mensajero. Vemos aquí cómo Betsabé llora a Urías. Vemos también cómo responde David ante la noticia del mensajero. Miren cuando a uno le cuentan lo que uno espera y es malo. Miren cómo reacciona el hombre. Y aquí vamos a ver el corazón de un hombre que cambió, ¿verdad? Que cambió su forma de pensar grandemente. Dice entonces en el versículo 25, después de que del mensajero en el 24 le cuentan que murieron algunos, que los flecheros les alcanzaron y que también murió Urías. David contesta, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, o sea, lo que le va a mandar a contestar al capitán, al jefe de sus guerreros en el frente: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Bueno, fue duro, como que, vamos a decirlo a nuestro estilo. Pobre Urias, ¿verdad? Pero así pasa, ¿verdad? En la guerra, unos mueren un día, otros mueren otro día, otros no mueren. Así es cosa de suerte. Algo así. Fue el mensaje de David, porque esa era la mala intención de él. Eso es lo que había en el corazón de David. Joab lo sabe, el mensajero pues también. Entonces, aquí David da esta respuesta y dice que aliente a Joab. Eso le dice David al mensajero. Como quien dice, dale ánimo, son cosas que pasan y que no se sienta mal, ¿verdad?
no fue culpa suya. Tremendo, hermanos. Tremendo cuando el pecado comienza a alinear. Cuando digo alinear, comienza a meterse en la vida de una persona y ya lo bueno, ya lo correcto, ya no entra. Ya no hay forma de retomar el camino anterior porque se metió en un mundo oscuro. Cuando digo oscuro, digo un mundo de pecado. Y ante el mundo del pecado hay encubrimiento, hay mentira, hay un montón de cosas que no son verdaderas a la luz, sino que son de las tinieblas. Y aquí vemos, mis hermanos, la aparente alegría final por la actitud que toma David después del luto de Betsabé. Dice, versículo 27, solo este versículo vamos a leer, que encierra muchas cosas que hoy vamos a aprender. Oigan bien, y pasado el luto, ¿qué quiere decir esto? Y pasado el luto, cuando Betsabé dejó de llorar, cuando aceptó que se había muerto su esposo, cuando David ya no tenía culpa porque intentó arreglar, remendar, le llamaría yo, no arreglarla, remendar el pecado o la situación que provocó, y pasó la tristeza, aparentemente el sentimiento de culpa, según lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Y en la actitud de lo que David va a hacer en este versículo 27. Aquí está esto. Cuando ya no hay tristeza, ya no hay luto, ya se murió, pues lástima, pero ya pasó. Murió, otro que nace y muere. Probablemente sea el pensamiento nuevo. Entonces, dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsabé. A él le gustaba, era una mujer hermosa. Entonces, la trajo a su casa, dice. O sea, ahí ya se desenmascaró el pecado, ¿verdad? Pero, como quien dice, ya la puedo traer porque ya es viuda. Ahí ya no tiene dueño, no tiene esposo, y yo soy el rey, entonces la puedo mandar a traer si ella quiere, y por supuesto ella aceptó, ¿verdad? Porque probablemente había reciprocidad en el sentimiento de gustarse uno al otro. Entonces dice, y envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Aquí empezó la relación, ¿verdad? Ya ella fue su mujer, ya no solo fue esa vez, ahí ya era su mujer, ya declarada. Como ya era viudo, ya se podía. Ya ella no tenía esposo. Y le dio a luz un hijo. ¿Qué hijo sería? El hijo del pecado de David y Betsabé. No le voy a echar la culpa solo a David, de los dos. Mis hermanos, en un matrimonio, en una pareja, en un adulterio, en una fornicación, en todo lo que conlleva un pecado sexual, siempre son dos. Dos, se lo voy a decir de los dos lados, ¿verdad? Para los que están de un lado y los que están del otro. Para que todos me miren. O mejor así, ¿va? Dos. Son dos personas las involucradas. O sea, en este caso, no es solo David, también es Betsabé. Entonces, en este momento, en que dio a luz el hijo del pecado de los dos,
Había una alegría, ustedes pueden ver la imagen, es normal cuando nace un bebé, pero sigue diciendo la palabra. Y aquí ya estamos hablando de la realidad de lo que está pasando. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Bien, entonces aquí vemos las tres situaciones que estamos hablando. Pasó la tristeza, David mandó a llamar a la mujer, nació el hijo de los dos y la parte final, la desagradable, la que no nos gusta, cuando nos dicen que hacemos algo que no agrada a Dios. Y aquí lo dice. Entonces, mis hermanos, esta situación de muchas cosas que estamos aprendiendo nos deja mucha enseñanza, tres o hasta cuatro enseñanzas diferentes este versículo 27. La primera, se olvida. Cuando se olvida el pecado que hemos cometido, se sigue el proceso del pecado. O sea, pasó el luto, David trajo a su casa a la mujer con la que había pecado. Cuando la trajo, viene la alegría de lo que fue malo, o sea, el nacimiento del hijo. Se sigue aumentando, por decirlo de esta manera, ¿verdad? El olvido del pecado. O sea, menos se acuerdan en este momento de que ese hijo fue fruto de un pecado. Y la parte final es lo que Dios piensa, lo desagradable. Eso siempre va a aparecer cuando hemos pecado, lo que Dios piensa. Aparece aquí de último, pero sigue siendo una realidad. Por mucho que la enmascaremos, que la guardemos, que la tratemos de olvidar y de hacer que los demás la olviden, ahí va a estar, ahí va a permanecer. Entonces hoy, todo esto que estamos aprendiendo hoy, que nos sirva para entender, pero bien entendido, que antes de que aceptemos la invitación para hacer algo malo, que venga de aquí en nuestra cabeza, que venga del exterior por algo que miremos, que venga de la invitación de alguien a hacerlo, pensémoslo bien, porque siempre van a haber consecuencias. Siempre. Entonces aquí están empezando, hasta aquí todo va bien para David, pero vamos a seguir hablando de esta historia y la cosa no se va a quedar aquí. Así es que les deseo una bendecida noche y mediten en lo que Dios nos enseñó hoy. Que Dios les bendiga.